Bueno, lo que intentaremos hoy es explicar a Esquilo y su obra Las Suplicantes. Esta obra es muy interesante porque es parte de una trilogía que sería Las Danaides, Los Egipcios y Las Suplicantes. Nos queda solamente este texto de Las Suplicantes, el cual podemos explicar, y del resto de la trilogía no tenemos mucha información, no sabemos qué contenían. Otra cosa que podemos decir para tratar de explicar esta magnífica obra de Esquilo es que en el tiempo de su tiempo de producción fue aproximadamente en el 463 antes de Cristo. Esta obra de Esquilo ganó un premio en la primavera justamente del 463 y esta obra sí que es una obra premiada. ¿De qué se trataba estos premios? Bueno, quien gobernaba en esa época, que era Pericles, que gobernó unos 30 años, aproximadamente, por lo que sabemos, del 479 al 431, y Pericles promovía estas clases de obras que tenían un valor épico, político, religioso. Pericles, que gobernaba en esa época, promovía esta clase de representaciones que se hacían generalmente en las festividades a Baco. Baco, que era un dios el cual se festejaba justamente, valga la redundancia, con diferentes fiestas y, y alegría. Era una fiesta de alegría. La obra, la obra Las Suplicantes, está basada en un problema, es decir, el nudo de la cuestión es las 50 hijas de Danao solicitan asilo. Esta obra es muy particular, muy particular. Imaginemos que el protagonista de esta obra son justamente el coro, es justamente el coro, son las Danaides, las hijas de Danao, que son aquellas que están pidiendo realmente la súplica, que terminan, es decir, el título de la obra, Las Suplicantes, se instalan, se instalan en una colina donde están las estatuas de los dioses patrios. Ahí vemos la clave, dioses patrios. Como habíamos dicho anteriormente, Pericles había promovido todo este tipo de obras en su gobierno, durante su gobierno. La relación para que estas obras funcionen, vamos a decir, es un trasfondo político. Tiene un trasfondo político. En este caso, lo que se pretendía posiblemente promover es la estatura social, humana, política de Grecia, aquella que daba asilo inclusive a extranjeros. Es decir, que había una cuestión política aquí dentro. Y la obra en sí, internamente, utiliza términos que en aquella época o en esta época podríamos llamar jurídicos, como la palabra proxenos, que tiene que ver con la mediación, con la mediación. Entonces, prosiguiendo con el relato, diré que las suplicantes se colocan en una colina donde piden asilo, donde están las estatuas de los dioses patrios, y piden asilo como suplicantes, primeramente en la parte religiosa, a Zeus, es decir, donde están los dioses. Esto es binario, tiene dos partes, una parte religiosa y otra parte política. En la parte política, lo que se pide es que el propio rey, sea quien las represente, quien trabaje como proxeno, es decir, como representante, como mediador ante el pueblo y la asamblea, para que estas mujeres puedan tener el asilo solicitado.
La palabra proxenos en sí es una palabra que tiene términos jurídicos. Así que ahí vemos la valía o cómo podríamos decir cómo funciona este pedido de asilo que tiene, es decir, tiene un doble significado. Esquilo comienza la obra directamente, vamos a decir, con el canto del coral, con el canto coral de las suplicantes. Es decir, que no tiene párodos, es decir, no tiene como una representación, vamos a decir, algo que las anuncie. Directamente comienza, como podríamos decir hoy, a medias res, directamente con el coro de las Danaides o de las suplicantes. Las suplicantes, en su contexto del pedido, recurren a Pelasgo, al rey, y le solicitan que sea su proxeno, su representante. Pelasgo en el inicio medio como que no quiere, pero la forma en que ellas solicitan a los dioses primero y a los hombres después, y a Pelasgo en los representantes. Otra particularidad, que el mismo rey sea un proxeno. Los proxenos eran personas distinguidas, que eran los que, como si fueran jueces, vamos a decir, que eran los que decidían si alguien merecía el pedido, vamos a decir, la autorización como asilo, para dar el asilo. Así que ahí tenemos una cuestión muy particular en la obra de Hesíodo, algo muy interesante que Hesíodo nos representa. Las Danaides lo que dicen es, o las suplicantes, lo que dicen es que tienen peligro, que sus vidas corren peligro. Ellas son perseguidas por los 50 hijos de Egipto, que son sus primos, y que ellos tienen una forma, vamos a decir, mala, una forma impura. Vamos a decir que los hijos de Egipto no solo tienen malas intenciones, sino que siendo sus propios primos, y su locura, su vamos a decir, su desacuerdo, su desarreglo, su falla, que produce ibris, vamos a decir, produce ibris, porque no solo el hecho de que sean extranjeros, sino el caso de que sean primos y encima que pretenden cierta violencia con ella. Esta cuestión es la cuestión clave que se trata en la obra de Esquilo. Esquilo es sencillo, esa es la manera, podríamos decir, de prop, porque tiene un comienzo, tiene un cuerpo y tiene un final. En el comienzo comienza con el coro y termina con el coro, es decir, con las 50 hijas de Danao, agradeciendo a Pelasgo y al pueblo por haberlas acogido, haberle dado hospitalidad. Y una cosa interesante en la cual Esquilo hace en el final de la obra, que termina de esta manera, con un coro, como dijimos, como comienza con un coro, termina con un coro. Es decir, en este coro final, las Danaides cantan a Artemis, ¿no? La casta, Artemis la casta. Y aparentemente, según lo que nos cuentan Bernard y otros autores, había otro, es decir, un acompañamiento de las sirvientas que cantan a Afrodita, la diosa del amor. Es decir, que esta obra es sencilla. Comienza con una súplica, hay un enredo, hay una situación, hay una cuestión que debe ser solucionada, y luego termina bien. Vamos a decir, termina con un final feliz. Por causa de tiempo no podemos explicar mucho más, pero es interesante notar, como ya hemos anunciado, que las protagonistas de esta obra son las mismas suplicantes. Es decir, aquí podemos ver la genialidad de Esquilo y su forma de tratar. Además, en cuanto al escenario, en cuanto a lo que Esquilo
siempre proponía, que eran las imágenes, que era causar impacto. Es más una obra coral que vamos a decir que otra cosa. Es decir, hay mucho canto. Y la imagen de los dioses patrios, están ahí atrás de las Danaides. Hay mucho impacto visual, hay mucho impacto auditivo. Una obra realmente regia de parte de Esquilo. Una genialidad, tal vez. Bueno, por causa de tiempo, vamos a detenernos ahí. Y más adelante, si se requiere, ampliaremos la información. Muchas gracias.